de la familia, ¿sí? 1 de octubre, y qué bueno que es saber que comenzamos un mes más. ¿Cuántos me dicen amén? Sí, y en este mes tenemos tanto por delante, ¿no? Como decía Débora, cada viernes queremos enfatizar a cultos de la familia, porque necesitamos que nuestra casa sea salva. Necesitamos que los que amamos, los que están cerca de nuestro corazón, puedan recibir literalmente la salvación de Dios, ¿sí? Y cuando hablamos de salvación, qué importante que es. Gracias, Bruno. Qué importante que es, ¿no? La salvación. Usted sabe que uno de los pilares del Evangelio, ¿sí?, es la salvación. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El tema es que a veces nos acostumbramos tanto que no nos damos cuenta que el Señor Jesús quiere seguir obrando, y vemos la dureza de nuestras familias, vemos a veces la apatía que tienen, la indiferencia, la lejanía, que decimos, ¿qué le vamos a decir, no? Si ya lo saben. Pero hay algo que Dios quiere hacer, y es que cada uno de nosotros podamos interceder. ¿Que podamos qué? Interceder, ¿sí? Usted sabe que el intercesor es aquel que se pone entre el problema y Dios. Jesucristo es el hermoso intercesor, porque Él se pone entre Dios y ¿qué? Y nuestras vidas. Es el puente precioso. Pero nuestra familia necesita que usted y yo podamos ser esos intercesores. Nuestra casa, nuestros amigos. Y hay tantas cosas que están por delante, ¿no? Pero el Señor cuenta con cada una de nuestras vidas. ¿Cuántos me dicen amén? Mirá al que está al lado tuyo y decirle, Dios cuenta con vos. Libro de 1 Corintios. Yo quiero compartir algunos textos. Espero que esté bien en esta mañana. 1 Corintios capítulo 1. Verso 18. ¿Lo ha encontrado? Dice, porque la palabra de la cruz, ¿cuál es la palabra de la cruz? La palabra de vida, la palabra de Dios, ¿no? Dice que es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, diga un fuerte amén, dice que es ¿qué? Poder de Dios. Y yo meditaba un poquito sobre este texto. Digo, el Señor Jesús en el libro de los Hechos dice, recibiréis ¿qué? Poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Isaías 61, capítulo 1, versículo 1, dice que el Espíritu del Señor está, o sea que no tenemos excusa, ¿para qué? Para decir que estamos solos, para decir que nuestras palabras no tienen peso, porque la Biblia, que no miente, dígame un fuerte amén, dice que el poder de Dios está sobre nuestras vidas. Y la predicación o la locura de la predicación es poder de Dios. Esto quiere decir que sobre cada una de nuestras vidas hay algo que se llama poder del Señor. Y ese poder nos habilita ¿a qué? A abrir las cárceles de los cautivos, a romper sus cadenas, a desatar sus ataduras. Por eso qué importante que es, como hablamos de estos talleres que se van a dar, donde a nosotros como iglesia, como familias, nos va a dar el lugar que tenemos. A veces el enemigo se ha encargado tantas veces y muy frecuentemente de hacernos ver quién somos, que somos personas limitadas, que tenemos 1.000.000 de problemas. ¿Cuánto tiene 1.000.000 de problemas? No 1.000.000 de amigos. Veo que Roberto de Carlos tenía 1.000.000 de amigos. Nosotros tenemos 1.000.000 de problemas. Pero esos problemas, ¿sí?, son donde el Señor se glorifica. Ahora, cuando yo entiendo y comprendo que el poder de Dios está sobre mi vida,
¿sí? Y que el enemigo intenta de un lado y del otro hacerte ver quién sos. Y realmente somos esos. Somos personas débiles, somos personas que nos cansamos, que nadie puede escucharnos. Y claro que sí, pero eso es todo lo normal en lo humano, pero en lo espiritual el Señor nos hace ver quién somos frente a Él. Y ese poder o esa locura está sobre nuestras vidas. Por eso es que muchas veces su familia no lo entiende y no lo comprende. Le dice a usted, ¿qué está haciendo ahí adentro 2 o 3 horas? ¿Qué hace ahí adentro? ¿Por qué no se va a jugar a la pelota o se divierte en otro lado? Y sabe que a mí me gusta porque nadie prohíbe nada. ¿Cuántos me dicen amén? Nadie. Usted puede ir a jugar a la pelota. ¿Cuántos me dicen amén? Usted puede ver el partido de Boca y claro, y glorioso ahí que salió un empate, pero bueno, teníamos que haber ganado, mire. Pero bueno, claro, uno y usted detrás de su cuadro y cada uno puede tener, claro que sí, hermano. Pero a mí me gusta ir a pescar. Vaya a pescar. Usted sabe que el Evangelio no prohíbe nada, en absoluto. El problema está cuando nuestro corazón se entroniza un partido de fútbol, se entroniza un deporte, se entroniza muchas veces lo que yo quiero hacer. Y cuando hay un trono en nuestro corazón, dice que el Señor es celoso y no comparte su gloria con nadie. Ahora, ¿qué sucede, pastor? Bueno, hoy no voy a hablar de eso, decirle que está a tu lado, zafamos. ¿Sí? Porque hoy yo quiero hablar sobre la salvación de la casa. Libro de los Hechos, capítulo 10. ¿Cómo zafamos hoy? Verso 24. ¿Lo ha encontrado? Dice, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba, ¿qué? Esperando. Y habiendo convocado a sus parientes y a amigos más que íntimos. Las personas que llevaban, ¿dónde? Dentro del corazón. ¿Por qué convocó Cornelio a sus parientes y a sus amigos más cercanos? ¿Tiene amigos cercanos? ¿Sí? ¿Cuántos tienen amigos? ¿Estás más solo? Perro malo. Sí, si no tiene amigos, se tiene usted. Sí, gloria a Dios que estoy yo de amigo, ¿no? Pero fíjese cuál fue el trabajo de este hombre. Yo puse la desesperación, porque él encontró algo, encontró a alguien que podía darle la esperanza a su corazón. Y dice que él convocó a aquellos que estaban dentro de su vida, aquellos que amaba, aquellos que tenían necesidad. Y una vez más, la casa es el centro de algo que Dios hace. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Usted cree que Dios puede hacer algo en su casa? Claro que sí. Usted va a ver en el libro de los Hechos, el Evangelio, ¿sí? No había templos, ¿sí? Para poder predicar el Evangelio, sino donde se predicaban en los hogares, en las casas. Y aquí vemos una vez más como este hombre llamado Cornelio llamó a los que más amaba para que ellos puedan conocer a aquel que le trajo libertad a su vida. Y usted va a ver que cuando fue Pedro a ese lugar, bueno, está toda la historia y bueno, predicó y fueron llenos, bautizados y todo lo que nosotros sabemos, pero hay algo que este hombre tuvo que hacer, es llevar la palabra de Dios, ¿sí?, a aquellos que lo necesitaban. Mi pregunta sería, ¿estoy llevando la palabra de Dios a aquellos que lo necesitan? Porque ¿cuántos están bien? ¿Cuántos tienen paz? ¿Tiene paz? ¿Sí? Y hoy cuando terminemos vamos a estar orando por aquellos que tengan necesidades quizás, ¿sí? Pero esa paz que yo tengo sería tan lindo poder transmitirla a otros. Por eso dice que es locura para otros, pero es poder de Dios. Sobre usted está el poder de transformar un corazón, una vida, una casa, una familia. Y si no hablamos, ¿cómo puede llegar el Evangelio si nosotros estamos callados?
Usted va a ver que hay el LGTB, ¿no? Y todo lo que hoy sucede lo meten en las escuelas, en los jardines de infantes, lo meten en la primaria, en la secundaria, en la televisión. Usted va a ver en la televisión, ¿no?, que va a haber una mujer, va a haber un hombre y va a haber... y en todos los programas pasa lo mismo. Y nosotros muchas veces tenemos vergüenza de decir que hay alguien que nos ama. Entonces vemos como el mundo entra, invade nuestra casa y nuestra familia. Por eso es que la casa es muy importante. Cuando hablamos de la salvación de la casa, cuando hay salvación en la casa, todo lo demás comienza a abrirse. ¿Amén? Yo tengo otra de las historias aquí, ¿sí? Acompáñame al Evangelio según San Juan, capítulo 4. Evangelio según San Juan, capítulo 4, verso 13. Y está hablando de la mujer que, samaritana. Después lea todo el texto en su hogar. Dice, respondiendo Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Sí? Vemos una mujer, ¿sí?, acercándose a ese pozo y Jesús hablándole. Jesús transmitiendo el mensaje de salvación. Una mujer que tenía varios esposos y aún el Señor Jesús le dice, aún el que tenés no es tuyo. Y ahí es ahí donde la mujer dice, me parece que sos profeta vos, ¿no? Porque estás sabiendo mi vida detrás de la fachada que estoy poniendo. ¿Y cuántas veces nuestra familia pone una fachada? Pero detrás de eso hay personas entristecidas, dolidas, con agonía, personas que no tienen fuerza, personas que aún que estamos hablando y están pensando en quitarse la vida. Pero Jesús conoce el corazón del hombre. Por eso es que la palabra dice que es viva y es eficaz y es más cortante que espada de dos filos, que penetra, entra, cambia, transforma, sana y liberta las vidas. Usted sabe que si usted tiene un amigo, lo mejor que puede hacer a su amigo es transmitirle el Evangelio. ¿Por qué? Porque si usted ama a ese amigo, tiene que hacer lo mismo que hizo este hombre. Llévelo a su casa y transmítale la palabra de Dios. Transmítele que hay una esperanza, que hay fuerzas del Señor, que el Señor puede restaurarlo. Verso 28. Entonces la mujer dejó su cántaro, y no es que estaba en el ministerio de alabanza y adoración, y fue a la ciudad y le dijo a los hombres, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron, dice el verso 30, de la ciudad y vinieron a él. ¿A dónde fueron? A Jesús. A Jesús. Verso 31, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. ¿Sí? Y fíjese lo que él le dice. Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos dijeron unos a otros, ¿le habrán traído a alguien de comer? ¿No? Como siempre, el que está fuera del espíritu es más desubicado que chupeta en la oreja. Siempre. Porque no va a entender. Por eso dice que es locura. Cuando usted predica, la gente no lo va a entender. Cuando usted viene a la iglesia, la gente no lo va a entender. Cuando usted viene al culto de oración, la gente no lo va a entender. El tema es no que la gente entienda, sino que yo sepa lo que estoy haciendo. ¿Me comprende? Nuestra familia necesita de esos intercesores. Nuestra casa, nuestros hijos necesitan de los que busquen a Dios, de los que golpeen el cielo, de los que se pongan en la brecha, de aquellos que puedan decir,
diablo inmundo, no vas a tener a mi hermano, a mi hermana, a mis sobrinos, no vas a tener a mis padres, porque yo los cerco, los ato en el poder del nombre del Señor Jesucristo. Nuestros hijos necesitan, usted sabe que nuestros hijos cuando salen de nuestra casa están a la buena de Dios y necesitan la cobertura de sus padres, necesitan la oración de sus padres. Y en estos días, cuando nos llaman el día viernes, ¿no?, que a mi hijo se había quebrado el brazo, y bueno, qué fea noticia, ¿no? Y me acordé de la predicación de Gabriel Ruiz. Y yo dije, le dijeron, qué buena suerte. Yo dije, buena suerte, mala suerte, delante del Señor, le digo. Solo el Señor sabe por qué pasó. Hay cosas que no las entendemos y las comprendemos, pero yo sé algo, que mi hijo es del Señor y yo he orado por él. O sea, lo que suceda es un problema de Dios, no mío. ¿Cuántos me dicen amén? No es mío. Ahora, Dios necesita un intercesor, alguien que se ponga en la brecha, alguien que clame por la casa, por los hijos, por la salud, por las fuerzas, por los nietos, por los sobrinos. Y mire, me gusta mucho este texto, no nos da mucho el tiempito, pero decirle que está a tu lado, tené paciencia. Verso 34, y Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. El alimento nuestro, su alimento, mi alimento, es hacer la voluntad de Él. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? ¿Usted cree que la voluntad del Padre es no orar por la familia, no orar por los hijos, no interceder, no predicar el Evangelio? ¿Me va comprendiendo en esta mañana? Yo he orado por este sermón para que cada uno de nosotros podamos salir con una conciencia totalmente diferente a lo que hemos entrado. Entramos muchas veces diciendo que nosotros somos los pobrecitos, y el Señor me dice que hay un poder que está dentro de mi vida y que ese poder puede libertar, puede traer sanidad, salvación, restauración a una casa, y que no somos nosotros sino es el poder de Dios. Hechos dice, recibiréis poder, y el poder está sobre cada uno de nosotros. El tema está que le hemos prestado oído al enemigo, no hemos mirado en el espejo y hemos mirado nuestras fallas, nuestras faltas, nuestras equivocaciones, errores, y la verdad que son ciertos. Ni usted ni yo merecemos la gracia de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Ninguno merece la gracia de Dios. Por eso es gracia, porque es un regalo, y Dios se lo dio a usted, me lo dio a mí. Pero lo que nos va a mantener vivos a nosotros, lo que va a alimentar nuestra vida, lo que va a llenarnos, ¿saben qué? Es hacer la voluntad del Padre. Por eso es que muchos cristianos se encuentran fracasados, frustrados. ¿No vio un cristiano frustrado? ¿Sabe por qué está frustrado? Porque no está haciendo la voluntad del Padre. Y al no hacer la voluntad del Padre, se encuentra fracasado en su vida. Esto es lo mismo. No sé, usted tiene un tenedor. ¿Vio los tenedores? ¿Conoce un tenedor? ¿Sí? Y si usted con un tenedor quiere cortar un asado, ¿lo va a poder cortar? No. Y se va a encontrar frustrado, va a decir, uy, qué rico, hay jugosito, ¿no es cierto? Y ahí la ensalada rusa con la arvejita. Se nota, ¿no? Bueno, y va a decir, pero tengo un tenedor, ¿qué hago con esto? Y usted se siente como frustrado. Y mientras todos comen, qué rico, ¿no? Y es lo mismo sobre nuestras vidas. Nos sentimos fracasados y frustrados hasta que no comprendamos cuál es nuestra misión sobre esta tierra. Tenemos ese propósito. Verso 35 dice, vos decís, aún falta 4 meses para que llegue la siega, ¿no? Y unos dicen, bueno, pero todavía no falta. Todavía vamos a esperar un poquito, ¿no? ¿Sabes qué? En este momento estamos esperando un hijo. En este momento estoy estudiando. En este momento vamos a esperar. Y el Señor dice, ustedes están pensando esto, ¿no? Y el Señor dijo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la
¿Para qué están blancos? La gente no tiene opción en sus vidas. El mundo carece de lo que usted y yo tenemos. Hay angustia, desesperanza, tristeza. Hay quebranto. Personas que constantemente piensan en quitarse la vida. Y el Señor dice, la siega ya está. Yo no sé, la semana pasada hemos tenido jueves y viernes en este lugar. No sé cuántos han hecho una labor. Los que lo han hecho, los felicito. Yo invité 10 personas, de 10 vino uno. Y gloria a Dios, me puse más feliz que perro con 2 colas. Pero ¿saben qué? Si yo no lo he hecho, esto no es para que nos rasguemos las vestiduras, sino para volver a Dios y decirle, Señor, perdóname, porque soy tan egoísta, porque estuve tan ocupado en la semana, porque estuve pensando tantas cosas mías y no pensé en aquellos que no tienen opción de vida. Estamos tan abrumados con nuestras cosas. Y yo no le digo, hermano, que no hay que trabajar. Claro que hay que trabajar. Que no estudie. Claro que hay que estudiar. Pero no importa, como les decía, del deporte. Lo que interesa es lo que está acá adentro. Usted puede hacer un montón de cosas siempre y cuando Jesús siga siendo el Rey de nuestras vidas. Y entendamos la necesidad que el mundo tiene de volverse a Dios. Y aún nuestra casa, nuestra familia. En nuestra familia muchas veces son religiosos. ¿Y qué es una persona religioso? Y no porque yo un día prediqué y estuve, no, porque no saben, ya está, ya fue. Dice que el ayer ya, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de búsqueda a Dios. Hoy es el día de volver el corazón. Va a llegar un momento, queridos hermanos, que las puertas se cerrarán. Y miraba allí un poquitito de un hombre llamado Noé, donde tantas veces estuvo allí pregonando y predicando y hablando y diciendo, y se burlaban y le decían, no, todavía no es tiempo, espera un cachito. Pero llegó un momento donde la lluvia vino. Dice la Biblia que el que ha de venir vendrá, mas el justo vivirá porque por fe, por lo que creo. Por eso en el libro de los Hechos 16:31, allí Pedro, ¿qué le dice? Serás salvo tú y toda tu casa. Pero dice, primero cree en el Señor Jesucristo. El creer nos lleva a actuar. ¿Por qué no actuamos? Porque no creemos. Pocos amenes. Verso 39 dice, y muchos de los sanmartinianos, dijo uno, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él. Fíjese, ¿por qué creyeron en él? Por la palabra de la. Hubo alguien que tuvo que molestarse en ir a hablarle. Creyeron por la palabra de la mujer. Y un poquitito más adelante, que daba testimonio, diciendo, me dijo todo lo que he hecho. A mí me gustan los cultos de testimonios que damos en este lugar, porque es lo que el Señor ha hecho. ¿Cuántos me dicen amén? ¿En cuántos Dios ha hecho algo? Mire todos los testimonios que tenemos. Mire si esta mujer no fue a instituto teológico, no era doctorado en ninguna materia bíblica, no le dieron el cursito del 16. Esta mujer solamente tuvo un encuentro con Dios y fue a un lugar para que ellos conozcan lo que ella vivió. ¿De dónde te sacó el Señor? Hace muchos años atrás una persona me dice, pastor, yo quiero ir al instituto bíblico. Buenísimo. ¿Para qué querés ir al instituto bíblico? No, porque quiero predicar el evangelio. Hacemos al revés. Primero predicar el evangelio y después vas al instituto. ¿Cuántos me dicen amén?
Primero, yo tengo que soltar la pasión que está en mi corazón. ¿Para qué quiero llenarlo? Si lo que yo necesito es exteriorizar aquel que salvó, sanó, libertó, me levantó, aquel que me libra y guarda todos los días, aquel que puedo depender, aquel que me ama, aquel que estoy, dice la Biblia, que estoy escondido en el hueco de su mano. Ese Señor que viene a buscarnos, que ha libertado nuestras vidas, que ha roto nuestras cadenas. Dígame un fuerte amén. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Dice, y creyeron mucho más por la palabra de ¿quién? De Jesús. Tu testimonio, ¿sabes para qué sirve? Para quebrar el corazón muchas veces del hombre. Pero realmente el que entra dentro del corazón es Jesucristo. El que transforma las vidas es Jesucristo. Por eso dice que la mujer lo que hizo fue y proclamó, dijo, pero hubo algo, un rompimiento en sus vidas cuando escucharon a Jesús. Por eso es que muchas veces nos quedamos con los testimonios y no indagamos más profundamente y no nos metemos más dentro de la palabra. Entonces nos quedamos así como dice Pablo, siendo niños, y nos quedamos por oídas, pero no nos quedamos con la transformación. La transformación la hace ¿qué? La palabra de Dios. Dígame un fuerte amén. Mira al que está a tu lado, decirle, la transformación en tu vida la va a hacer la palabra. ¿Amén? ¿Amén? Pero pastor, me falta, y claro que te falta. Más vale que te va a faltar. Si estarías pleno, estarías con Cristo. Diga conmigo, nos falta un montón, pero estamos en camino. ¿Amén? Dígame un fuerte amén. Entonces, vemos aquí esta mujer, cómo va hacia ese lugar, cómo da testimonio de lo que Cristo había hecho sobre su vida. La salvación de la casa, de la familia, yo creo que es la preocupación más grande nuestra. ¿Amén? ¿Por qué? Porque vemos el dolor, vemos la angustia, vemos la tristeza, vemos la desesperanza, vemos muchas veces el orgullo que invade sus corazones y nos pesa, nos pesa. Y no me diga que no ora por ello. Yo creo que todos oramos por nuestra casa. Yo creo que todos estamos, y a mí me gustó una intercesión. Acompáñame al libro de Génesis, capítulo 18. Libro de Génesis, capítulo 18. Y fíjese el pesar de este hombre llamado Abraham. Abraham estaba con los suyos, pero había alguien que se había descarriado un poquitito, que se llamaba ¿cómo? Lot. ¿Tiene alguno en la familia algún Lot por ahí? ¿No? Que se fue para Sodoma y Gomorra. ¿Tiene alguno? ¿No? A veces hay, ¿no es cierto?, alguno en la familia que se va para el otro wing, ¿no? Y el peso de Abraham era su sobrino. Y no solamente a su sobrino, sino también la familia que él tenía. 18:23, después léalo allí todo porque es más extenso. Dice, y se acercó a Abraham y le dijo, ¿sabe a quién se acercó? A Dios. Me gusta porque Abraham, que era amigo de Dios. Y solamente esa cercanía, él sabía que Dios le iba a aflojar, porque conocía a Dios. Y después le habló y le dice, pero Señor, vos no podés hacer esto. Se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo y al impío? Y dice que quizás haya 50 justos dentro de la ciudad, destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos dentro de... Y dice que el Señor le dijo, hay 50. Y así fue bajando, ¿no?
Pero hubo alguien que tuvo que interceder para que Dios tenga misericordia. Hubo alguien que se tuvo que poner en el medio, pero alguien que conocía a Dios, porque sabía el corazón de Dios. Mira el que está a tu lado y decirle: vos conocés a Jesús. ¿Cuántos me dicen amén? Y como lo conocemos, porque cuántas cosas ha hecho sobre tu vida, cuántas situaciones, cuántos encuentros has tenido con Él. Dice que el acercarse a Él y el hablar con Él, el interceder, el ponerse en la brecha. A veces tenemos uno en la familia que es medio testarudo y que se sigue golpeando, ¿no? Vos le decís: la puerta está para el otro lado, y se va para allá. Y se sigue golpeando la cabeza con sus propias opiniones. Y usted dice: pero ¿por qué es así? Yo creo que sobre la mente, dice que el enemigo vino a cegar el entendimiento. ¿Qué vino a hacer? Pero ¿saben de quién? De los incrédulos. Pero viene a la iglesia, pastor. Sí, que venga a la iglesia no significa que sea incrédulo. Cuando yo no creo, mi incredulidad me lleva a que el enemigo tome autoridad sobre mi vida. Entonces, en esa incredulidad, ¿qué hace? Pone una venda para ver todo de una forma natural y religiosa. Entonces la persona no va a ser capaz. Usted le va a decir: bueno, ¿sabes qué? Tenemos que ir a la iglesia, tenemos que ir temprano, y la persona no va a entender, se va a salir para cualquier lado. ¿Por qué? Porque está cegado. Ahora, tiene que haber y existir alguien en el medio que se ponga en esa brecha y pelee la batalla espiritual. Dígame un fuerte amén. Por eso es que el Señor te llamó a vos. Dice que el reino de los cielos sufre ¿qué? ¿Y qué nos arrebatan? Entonces tenemos que ser violentos espirituales. No que me lo agarre a la trompada al esposo o a la esposa, por favor. Sino en el mundo espiritual, ¿no? Una vez yo le conté esa que recién me convertía. ¿Vio cuando usted se convierte y está con ese fuego de ir a predicar? Y me acuerdo que íbamos a predicar a la plaza, íbamos para allá, para acá. Y estaba yo encendido ahí con tutti, ¿no? ¿Qué le pasó, pastor? Después le cuento. Y me acuerdo que tuve un sueño, ¿no? Y el sueño era que iba con otro hermano, ¿no? Ese que yo le cuento que está allá en San Juan, Carlito. Íbamos los dos, ¿no? Y íbamos a la plaza de Quilmes a predicar. Entonces, el que yo le predicaba, decirle que está a tu lado era un sueño, por favor. Entonces, el que estaba predicando no quería, entonces lo empiezo a cachetear. Yo: acepta a Jesús, tenés que aceptar a Jesús, Bueno, a veces queremos hacer eso, ¿no? Pero fue un sueño. Pero necesitamos, ahora, ¿cómo hacemos? Porque la persona, ¿vio ese dicho, dice que no le entra bala? No le entra bala, no le va a entrar bala. ¿Por qué? Porque está cegado. Y el problema es espiritual. Entonces, cuando el enemigo cega el entendimiento, la persona comienza a actuar naturalmente en la carne. Van a empezar las peleas, van a empezar los tironeos. ¿Por qué? Porque comienza a brotar ¿qué? Algo que el hombre desde la creación tiene hasta hoy, y es el orgullo. Brota el orgullo dentro de la persona y brota un montón de cosas, y ahí están los problemas. Entonces, necesitamos, como hizo Abraham, es ponernos en la brecha y pegar en el mundo que hay que golpear. Dígame un fuerte amén. ¿Sabe dónde se ganan todas las batallas? En la oración. No hay otra. ¿Quiere ganar a su familia? Hay que orar. ¿Quiere ganar a su familia? Hay que ayunar. Dice que hay géneros, eso lo vamos a hablar después, ¿no? ¿Qué son los géneros? Que no salen si no es con ayuno y con oración. Entonces, ¿eso qué provoca? Que se rompan sus cadenas. Lea Isaías 61. El poder de Dios está sobre nuestras vidas, ¿para qué? Para romper esas cadenas, desatar esas ataduras, llevarle libertad a los que están cautivos. Dice a los presos apertura de cárcel. Usted sabe que nuestra familia muchas veces está encarcelada
Y son barrotes totalmente invisibles, pero están encarceladas del odio, de la falta de perdón. Están encarceladas muchas veces de tristeza, de dolores, del alcohol, del cigarrillo, de la droga. Están encarceladas, están en cárceles. Porque el enemigo se encargó de ponerlos en ese lugar y cerrarles la puertita. Y no pueden avanzar. Entonces nosotros queremos que avancen, pero no pueden. Pero hay que hacer un trabajo de intercesión en el mundo espiritual para que ellos puedan conocer la verdad. Y dice, la verdad los va a hacer. ¿Los va a hacer? Dígame un fuerte amén y denle un gran aplauso al Rey de Gloria en esta mañana. Nuestra familia necesita la libertad, pero tiene que existir una mujer como la samaritana. Tiene que existir un hombre como Cornelio que tenga compasión por aquellos que están sufriendo. Imagínense que Cornelio hubiese dicho, no, esto es puro y exclusivamente para mí, porque esto se va a llamar el avivamiento San Cornelio. Imagínense que la samaritana hubiese dicho, no, todo esto es para mí, y qué bueno, qué lindo, qué fiestita, gloria, 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 el calorcito tengo acá, y yo ya sé que soy salva. Pero ¿qué hizo? Salió y compartió. Fue y llamó. Ese es el verdadero evangelio por el cual nuestra casa, nuestra familia, nuestros hijos tienen que ser salvos. Dígame un fuerte amén. Mirá al que está a tu lado y decirle, qué bueno que estoy al lado tuyo. La palabra de Dios nos lleva a comprender el libro de Hechos 16:31, que lo vamos a poner acá atrás, ¿no es cierto? Cuando allí habla que toda esa casa iba a haber que salvación. Yo puse que tenemos que creer y ¿qué más? Obedecer. Creer y ¿qué más? Así la familia será influenciada por Dios a causa de nuestra transformación, de nuestra obediencia y de nuestra fe. ¿Qué es lo que produce, pastor, si yo soy obediente? Si yo creo en el Señor, ¿qué es lo que produce? Yo creo que lo que produce es algo muy fuerte que se llama autoridad. Diga conmigo, autoridad en el mundo espiritual. La autoridad que tuvo Abraham para pararse frente a Dios y decirle, tené misericordia. La autoridad que muchas veces el Señor quiere darnos, ¿sí?, se logra a través de la obediencia y a través de creer. ¿Cómo puedo tener autoridad espiritual si yo no estoy sujeto, no estoy atado a lo que es la palabra? ¿Cuántos me dicen amén? ¿Amén? Entonces, sin obediencia y sin fe, no habrá cambios en nuestros corazones y en nuestra alma. Necesitamos estos dos factores tan importantes, porque a veces oramos y clamamos y parece que los cielos están cerrados. No, los cielos no están cerrados. Los cielos están esperando que nosotros podamos sincronizarnos en la palabra para que nuestra oración no sea en vano, para que nuestra oración pueda ser escuchada, para que el mundo espiritual retroceda, para que los ángeles del Señor, dice, que acampan alrededor de los que le temen. ¿Alrededor de los que? Le temen. Y para temerlo hay que conocerlo. Dígame un fuerte amén. ¿Cómo van a acampar los angelitos alrededor suyo si no entiendo y no busco de Dios? Entonces decimos, Señor, ¿dónde está? Y el Señor te dice, yo estoy esperando. Porque el mundo espiritual es un reflejo de lo que está pasando acá. Cuanto yo me alejo de Dios, me estoy alejando de la iglesia, de la presencia. Veo que hay gente que dice, no, yo no voy a la iglesia, pero yo busco de Dios. Bueno, si buscas de Dios, la palabra que te dice. Esto es matemático. ¿Cuántos saben que 1 más 1 es 2? Es matemático. Es una relación directa. Yo me acerco a Dios y me acerco a la iglesia. Me alejo de Dios y me alejo de la iglesia. Es natural.
es así, es así. Entonces necesito conocer la palabra, ¿para qué? Para comenzar a tener autoridad frente al mundo espiritual. Pero no conocerla de saber. Usted sabe que el diablo conoce la palabra mejor que usted y que yo. ¿Usted sabe eso? Él la conoce, pero no tiene autoridad y no tiene poder frente a un hijo de Dios que se para en la brecha y le dice, diablo, hasta ahí llegaste. Yo no sé si alguna vez estuvo en liberación. A mí me tocó una liberación hermosa una vez, ¿no? Le conté esa que me dejaron más solo que Kung Fu, ¿no? Bueno, voy, yo llego, veo esas veces. ¿Cuántas veces están arruinados como rodilla de zapatero? ¿Le ha pasado eso? ¿Sí? Entonces voy a una reunión de jóvenes y veo cuando usted no quiere. Yo no quería saber nada, estaba pasando por un proceso ahí, no quería saber qué, nada, diga conmigo nada. Entonces llego, yo bajo de mi autito, piolita ahí. No era nada, era un hijo de Dios nomás. Entonces llego a la reunión y viene una señora. Me dice, ay, dice, muchacho. Tenía 25 años. Ahora tengo 27, ya pasaron algunos de los años. Estoy buscando a alguien que ayude a mi hijo. ¿Qué le pasa a su hijo? No, mi hijo estuvo en el Umbanda, estuvo en todas las bandas juntas, estuvo acá, estuvo allá. Quédese tranquila que le busco a alguien. Abro la puerta y estaban todos orando, tirados en el piso, había un desparramo por todos lados. Espere. Estaban todos ocupadísimos. ¿Y quién quedó? Mí y el otro. Bueno, le digo, venga. Entonces lo llevé a un lugar ahí, y empezamos ahí lo que es la liberación, ¿no es cierto? Y es tremendo lo que sucede y la autoridad de Dios que el Señor nos da. Es tremendo cómo se sujeta y todo lo demás. Pero cuanto menos yo me creía, decirle que el pastor se creía. Yo me creía. Pero el Señor me conocía y Dios está sobre mi vida. Entonces, te voy a decir algo, hermano. Vos tenés más autoridad que lo que vos te imaginás. El tema está que muchas veces nosotros le hacemos y escuchamos al enemigo. ¿Amén? ¿Amén? Entonces volvemos nuevamente. Si hay obediencia y fe, habrá cambios, ¿sí? Yo puse aquí la familia del carcelero, la familia así de Cornelio, los amigos, la mujer samaritana, fueron salvas. Una casa se transforma cuando Dios está en el lugar. Las casas son transformadas cuando Dios está. Porque dice que por un justo el Señor hará misericordia. ¿Amén? Entonces, si usted está solito, solita, estoy más solo acá que Kung Fu en mi casa y bueno, y todos están en contra mío, quédese tranquilo, mientras esté Dios de su parte, todo va a estar bien. El problema está que no esté Dios, ahí sí, vamos a ponernos a llorar como hermano en desgracia, porque si no está Dios, todo va a salir como mal. Pero mientras esté el Señor, todo va a estar bien. Dígame un fuerte amén. Dígame un fuerte amén. El Evangelio según San Lucas, capítulo 19. Decir al que está al lado tuyo, ¿qué semana para predicar que tenemos? ¿Amén? Lucas 19, verso 5, dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba y le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu. ¿Era necesario que ese hogar sea afectado por Dios? Claro. Y dice que cuando el Señor llegó a ese lugar, la transformación de Zaqueo fue tremendo. Imagínese, él dijo, le voy a devolver a uno a los que, porque en medio que era medio piratón este Zaqueo, ¿no? Cobraba los impuestos al mismo pueblo,
¿no? Y dice que tenían un bolsillo medio largo, entonces le daba parte a lo que eran los romanos y parte se quedaba él, ¿no? Era bastante pícaro, ¿no? Pero el Señor no miró, el Señor lo que miró fue el dolor del corazón. Que esa casa, esa familia estaba vacía. Y así podemos recorrer varias casas, varios lugares donde el Señor estuvo, donde la ausencia de Él provocó tanto dolor. Y Jesús le dijo, es necesario que yo vaya a tu casa. Y yo quiero cerrar con estos tres versículos bíblicos mientras los hermanos del Ministerio de Alabanza suben. Y yo puse dos hogares, dos casas, donde las cosas son diferentes. Y si el Señor lo permite, el domingo próximo yo quiero hablarles muchas veces de la familiaridad. ¿Nos hacemos tan familiares con el Señor? ¿Nos hacemos tan familiares con el Evangelio? Que hasta ni nos damos cuenta, pero nos vamos corriendo. Primera de Samuel, ¿lo encontró? Espere que yo no. Capítulo 7. Primera de Samuel. Primera de Samuel. Al revés dice, ¿no? Pero estoy mejor, ¿eh? Capítulo 7, verso 1, dice, vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca del Señor. ¿El arca qué era? Era un mueblecito de madera que representaba ¿qué? La presencia de Dios, ¿no? Y la pusieron en casa ¿de qué? ¿De quién? De Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca del Señor. Un gesto hermoso, dígame fuertemente, ¿no? Que la presencia de Dios está en la casa. Y dijeron, bueno, mira, vos te vas a dedicar a esto. Verso 2 dice, desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron algunos días. ¿Cuántos días? 20 años. Y toda la casa de Israel se lamentaba en pos de Dios. ¿Podemos hablar de alguien religioso? Usted sabe que después el arca es transportada. Ahora la vamos a buscar. Y Usa era hijo, ¿sí?, de Eleazar. Y usted va a ver que Usa vio todo. Desde pequeñito vio la cajita de madera ahí. Pero nunca le enseñaron qué es lo que significaba. Segunda de Samuel, capítulo 6. Verso 11. Y estuvo el arca del Señor en casa de Obed Edom, Geteo. ¿Cuántos años estuvo? ¿Cuánto tiempo? Hay una diferencia de 20 años a 3 meses, ¿no? ¿Cuántos me dicen a mí? ¿Cuántos son 20 años? Muchos meses, ¿no? ¿Y qué pasó allí? Bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. ¿Qué pasó en el transcurso? ¿Qué es lo que hizo la diferencia? Yo puse, ¿qué sucedió si eran las mismas casas, hogares, familias? Estaba la familia de Abinadab,
estaba la familia de Obed-Edom, 2 familias. Habían escuchado y amaban a Dios. Era la misma arca de la presencia, ocupaba el mismo lugar. La misión era la misma, cuidarla y obedecer. ¿Por qué Dios obra en un lado y en el otro no obra? ¿No es Dios? ¿Qué hizo de diferente a la familia de Obed-Edom? Usted sabe que Obed-Edom era 3 meses, era portero. Obed-Edom era portero del templo. Era un hombre que estaba en la puerta. Abienadab era un levita. Pero los dos conocían. Pero ¿cuál es la diferencia? Si eran 2 casas. Yo puse algo hermoso aquí. Todo lo bueno que podemos imaginar en Obed-Edom ocurrió en esos 3 meses. Y había no solamente 2 familias diferentes, sino 2 estilos de vida diferentes. Cuando Dios está en un hogar, todo es distinto, todo se transforma, todo cambia. Cuando Dios no está en el lugar, solamente queda dolor, tristeza. Lea Primera de Samuel y usted se va a dar cuenta el dolor que había en ellos, eran oprimidos. Y yo digo, si en estos días nosotros hacemos que Dios more en nuestra casa, si en estos días decidimos nosotros por voluntad propia para que las cosas cambien, de no solamente tener el cartelito de ser cristianos evangélicos pentecostales, sino de ser hijos de Dios, y realmente podamos transformar el ambiente espiritual de nuestra casa, honrar la presencia de Dios, honrarlo no solamente de labios, sino de nuestro corazón, priorizarlo a Dios en nuestro hogar, como hizo Cornelio. Cornelio priorizó a Dios, priorizó a Jesús en su casa. Y vamos a ver que las cosas van a ser transformadas. ¿Cuántos me dicen amén? Y yo creo que Obed-Edom allí y su familia tendría hijos con problemas, tendría su esposa, pero dice que todo fue diferente porque hubo una actitud en el corazón distinta. Jesús dijo, es necesario que en los negocios del Padre pueda estar. Porque la decisión de Jesús era fortalecerse y alimentarse haciendo la voluntad del Padre. Y pastor, ¿cuál es la voluntad del Padre? Dice la palabra que todos procedan al arrepentimiento y que nadie perezca. Pero tiene que existir, recuerde esto, una mujer samaritana. Tiene que existir un hombre como Cornelio. Tiene que existir una iglesia que no calle, sino que hable. Y no que hable cualquier cosa, hermano, porque el mundo está lleno de personas que hablan cualquier cosa, sino hombres y mujeres que puedan decir, Dios es todo lo que necesitas en tu vida. Y que la presencia del Señor pueda estar en su casa, y va a estar, ¿sabe cuándo? Cuando haya un corazón rendido al Señor. A veces nos equivocamos tanto que creemos que no somos merecedores de esa gracia. Y Dios sigue diciendo una y otra vez, por eso envía a Jesús, para que siendo inmerecedor, seas merecedor de lo que yo te regalo. ¿Cuántos me dicen amén? Toma la mano de la persona que está a tu lado. Y te voy a pedir que puedas orar por esa vida. Que su hogar, su casa, sea transformada como testimonio del poder de Dios, como testimonio de la sanidad, de la restauración.
Hay tantas familias que necesitan ser restauradas. No calles por amor al Señor. No dejemos que nuestra comodidad, nuestra distracción, nos lleven a quitar el privilegio, la oportunidad de la salvación a nuestros amigos. La salvación a nuestros cercanos. ¿Cómo conocerán si no hay nadie que les predique? Esa mujer fue corriendo, dejó su cántaro, dejó aquello por lo cual su vida tenía sentido, era llevar agua. ¿Y qué es lo que tiene sentido para tu vida en esta mañana? Quizás un sueño, una meta, pero lo que tiene sentido para vos no tiene sentido para el Señor. Decile: Señor, yo te entrego en esta mañana todo lo que me ha aferrado en este tiempo, aquellas cosas, Señor, por las cuales tantas veces me detuve. Señor, yo quiero la salvación sobre mi familia. Yo quiero la salvación sobre la familia de mi hermano, mi hermana. Que sus hijos, sus hermanos puedan conocerte, Señor. Señor, yo quiero ser como Obed-Edom, Señor, donde la presencia, Señor, transformó todo. Que mi hermano, Señor, junto conmigo, podamos tener esa presencia en nuestra casa. Y no para hacernos una fiestita, Señor, sino para que muchos vean, crean, entiendan y comprendan que hay un Dios de poder que ama a las familias. Clamá por la familia de ese hombre, de esa mujer. Clamá por sus hermanos, por sus hijos. Clamá a Dios en esta mañana por sus padres, por sus vecinos, por aquellos íntimos, dice la palabra. Cornelio corrió a buscarlos, a convocarlos, porque era preciso que lo que él había vivido puedan vivirlo otros. Era necesario que lo que él había experimentado puedan experimentarlo otros. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, queremos hacer tu voluntad, Señor. Señor, ayúdanos. Son días difíciles. Son días, Señor, donde nos distraemos, nos confundimos. Son días, Señor mío, donde el enemigo se ha encargado de que nuestros ojos no miren a ti. Pero hoy, Señor, reprendemos toda obra del infierno, todo lo que ha venido a distraer a la iglesia, al pueblo, todo lo que ha venido a confundir el corazón de mi hermano, de mi hermana, todo lo que ha venido a ponerse como prioridad, Señor, porque un día estaremos frente a ti y tendremos que dar cuenta de cada segundo de nuestra vida. Y hoy, Señor, en el nombre de Jesús, cancelamos y rompemos, Señor, todo trabajo de ocultismo, Señor, que ha venido en contra de la iglesia, que se ha levantado, Señor, para que no proclamemos tu palabra, tu evangelio. Padre, tú dijiste, Señor, que la siega ya estaba lista, Señor, los campos ya están blancos, Señor, y que tú contás con nuestras vidas, Señor. Hoy, Señor, nos unimos, Señor, para poder recoger esa cosecha.
Usa nuestras manos, nuestros pies, nuestra boca, Señor. Señor, que donde vayamos, Señor, los cielos nos respalden, Señor. Que las tinieblas huyan, Señor. Que los demonios sean atormentados, Señor. Señor, que todas las vendas se caigan en nuestra familia. Clama por tu familia, querido hermano. Clama en esta mañana un minuto más. Decir, Señor, yo quito toda venda que la incredulidad ha puesto sobre mi familia, sobre la vida de mi esposo, mi esposa, sobre la vida de mis hijos, sobre la vida de mi hermano, mi hermana, sobre la vida de mis padres, sobre la vida de mis amigos, Señor. Padre, quitamos toda venda espiritual, tomamos tu autoridad y en el nombre de Jesús reprendemos el obrar de las tinieblas. Atamos, amordazamos, ligamos. Rechazamos, Señor, los pensamientos que vengan del infierno. En el nombre de Jesús, Señor. Que tu presencia, Señor, esté en nuestra casa.